Estábamos viendo al mejor ciclo, el ciclo europeo del Deportivo de La Coruña. Fueron 5 años seguidos, 5 temporadas consecutivas en Europa League, que se hizo pronto para un equipo modesto, que se hizo un hueco entre los grandes. Y fueron unos años en los que al Depor le vimos pasearse y ganar por las mejores plazas del fútbol europeo. Una de ellas, el Teatro de los Sueños, Old Trafford. Bueno, pues vamos a ver qué tal le fue en esta oportunidad al conjunto gallego. La pelota que la juega el Manchester United, evidentemente Alex Ferguson al mando del equipo, el escocés, que seguía ahí poco a poco moviendo hilos, tocando teclas para ir conformando el equipo definitivo. Antes les decía Pablo Pinto que este era un equipo de transición y era cierto. Había que ir combinando esa espina dorsal formada por futbolistas de cantera con las incorporaciones que en algunos momentos funcionaron de maravilla y en otros casos pues tuvieron un paso casi episódico por las filas del conjunto inglés. Ese balón que lo ha dominado Van Nistelrooy, ahora muy escorado ahí en la banda derecha, pierde la pelota el jugador holandés. Se va marchando el balón a Ruud Van Nistelrooy. Este United venía de ser el campeón ante el Bayern en aquella final inolvidable en el Camp Nou ante el equipo alemán. Solo 3 temporadas antes, y prácticamente ya no quedaba ninguno de aquellos futbolistas. Los Andy Cole, Dwight York, Sheringham, Solskjaer y compañía ya no estaban. El Manchester United prácticamente quedaban los de siempre, los Gary Neville, Giggs, Scholes, Beckham, pero el resto ya había varias teclas que habían ido cambiando. De la vieja escuela solo quedaban 2, Johnson y Irving, y eran prácticamente sus últimos coletazos. Y de los fichajes había aparecido Fabián Barthez, que venía de ser campeón del mundo con Francia. Estaba Juan Sebastián Verón, que se había salido en Italia haciendo muy buenas temporadas en el Parma y en la Lazio, pero que en este United no iba a cuajar, no iba a hacerlo bien ni en el United ni en el Chelsea, donde también estuvo. Perfiles de estrella que quizá, y eso el tiempo ha terminado casi demostrándolo, no encajan demasiado bien con lo que es el Manchester United. Es verdad que ha habido algunas excepciones a esa norma, ¿no? Pero en general Ferguson se siente más a gusto incorporando jugadores de un perfil intermedio. Hablaba de estrellas. Beckham era una estrella, era una superestrella, más allá de lo futbolístico, en lo mediático, y poco a poco esa estrella además iba a seguir creciendo. Porque la pelota en la zaga el Deportivo de La Coruña. Ese balón que ha llegado hasta la posición que ocupa en ese lateral zurdo Enrique Romero. Medio campo en el que aparece Aldo Dusser, Donato, buscando ahí la conexión con Víctor. Pierde la pelota Víctor Sánchez del Amo, pero la presión es fructífera. Robó el balón. Y la recuperación inmediata por parte de Roy Keane. Muy activo el irlandés. Juega Ryan Giggs. Muy largo hacia Paul Scholes. Estaba en posición más adelantada Héctor, así que ha tenido que cerrar en esa banda Donato. Juega Beckham. Neville. Gary Neville. José Emilio Amavisca, que va ahí rápido hacia la banda izquierda para impedir la progresión de Neville. Pelota para los de Javo Irureta. Un balón muy profundo, muy largo. Ahora lejos del objetivo Diego Tristán, que estaba viviendo, yo no sé si su mejor año, Pablo, pero en estos momentos sabías que un balón a Tristán era una posibilidad muy seria de que ocurriera algo bueno para tu equipo, y probablemente no solo bueno, sino además ejecutado de una forma tirando a preciosista. Esta es la temporada que meses después jugamos el Mundial de Corea y Japón, y el 9 titular con el que llegamos a aquella selección que entrenaba José Antonio Camacho, el 9 con el que nos plantamos allí en Corea, era Diego Tristán para el primer partido. Lo que pasa que es verdad que o no llegó bien físicamente, o la presión tras un mal primer encuentro en el que no estuvo especialmente acertado, y también la presión de haber otro 9 muy importante como Fernando Morientes, y lo bien que congeniaba con Raúl. Al final la balanza se terminó cayendo del lado de Morientes, que fue el 9 titular en el resto de la Eurocopa, pero el 9 con el que llegamos y con el que debutamos ante Eslovenia en el primer partido era Diego Tristán. Y le vamos a ver en plenitud jugando con este Deportivo de La Coruña. Barthez. Nistelrooy, que esta vez no recibe. Beckham, Aldo Dusser. Entró ahí con la pierna en alto el argentino. Falta de Dusser. De aquel Depor, por cierto, también había otros jugadores que terminaron yendo al Mundial de Corea y Japón, como por ejemplo Romero, el lateral izquierdo, o también terminó yendo Sergio, el medio centro. Lo que pasa que no tuvo tantas oportunidades, pero sí que esta camada de futbolistas del equipo Irureta terminaron teniendo cabida en la selección nacional. Paul Scholes, que ahora no ha conseguido buscar la combinación que deseaba, había llegado muy arriba, apoyando en ataque Roy Keane. Es cierto que este Deportivo de La Coruña tenía mucho, lo hemos visto antes al repasar el banquillo. Es que la plantilla del Depor era tremendamente equilibrada, tenía mucho donde elegir
Javo Irureta. Pelota de Amavisca, buen balón de Amavisca. Tristán baja con el pecho. Tristán que remata al final. Muy blandito detiene Fabián Barté. Qué movilidad tenía este delantero. Tenía un talento descomunal. Lo que pasa que al final terminaron achacando a la mala cabeza, ¿no? A lo extradeportivo de un futbolista por el que se interesó el Real Madrid, por el que estuvo a puntito de firmar con el conjunto blanco. Al final se quedó en el Depor. Allí fueron sus mejores temporadas. Y una vez dejó Coruña, ya nunca volvió a ser el mismo. El periplo de Tristán en Coruña va de 2000 a 2006. Una etapa que, bueno, tiene momentos de altibajos. Un futbolista que se forma, termina de formarse en el Real Mallorca. Y es cierto que, bueno, lo que pasa es que al final no sabes distinguir entre lo que es leyenda y lo que son rumores, ¿no? De Tristán siempre se habló de quizás su falta de rigor a la hora de afrontar su carrera deportiva, pero el talento lo tenía y lo tenía a raudales. Tiene problemas, está siendo atendido en la banda Ronnie Johnsen, el futbolista noruego del Manchester United. Contratiempo para Johnsen. Ahí le están inspeccionando las dos rodillas. Ahora el muslo izquierdo tiene pinta de problema muscular. Algo ha notado Johnsen. El United está con un hombre menos y Alex Ferguson se va a tener que plantear hacer una primera sustitución cuando el partido acaba de arrancar. Romero, José Emilio Amavisca, Scholes y Neville. Qué bien supo el Deportivo en estas épocas gloriosas del Depor aprovechar los futbolistas que no tenían sitio en los grandes del fútbol español. Ryan Giggs, sigue el galés, la pelota de Giggs. Van Nistelrooy marca el primero. Se adelanta el Manchester United tras jugador individual de Ryan Giggs. Iván de Man, hombre gol, un jugador que también había tenido sus problemas hasta llegar al Manchester United, pero el United, Pablo, le esperó y acertó. Y acertó porque este Van Nistelrooy terminó siendo en esta edición de la Champions el Pichichi, aunque el United no ganó la Champions, pero qué bien espera, qué bien aguanta el filo del fuera de juego, aguanta hasta que le da el pase Ryan Giggs sin meterse en posición ilegal. También muy bien la jugada del galés, pero al final ese olfato de Van Nistelrooy ahí al filo del fuera de juego. Y por cierto, recordemos, el United con uno menos en este momento porque Johnsen estaba fuera. La jugada de Giggs es una auténtica barbaridad, termina incluso tirando un caño. El último pase va con un caño incluido. Y Van Nistelrooy que remata gol. Bueno, pues ven que Ronnie Johnsen no se recupera y tiene que entrar en su lugar Wes Brown. Todo en uno, ¿no? Minuto 7 el gol, minuto 8 el cambio. Y el United enchufado en el partido quería más. Centro de Giggs que supera a Van Nistelrooy. Sangre fría ahí de Romero para ceder hacia José Francisco Molina. Valerón buscando a Diego Tristán. No se arruga el Depor, al menos quiere demostrar que no se va a apocar a pesar de ese tanto en Old Trafford en contra. Bueno, el regate de Tristán, recupera el sitio Wes Brown. Remodela esa defensa Alex Ferguson después de la lesión de Ronnie Johnsen. Y Wes Brown, que era otro de esos futbolistas de quizá no mucho brillo, pero que le fueron sirviendo a Ferguson y que acumularon unas cuantas campañas en este Manchester United. El saque de esquina de Amavisca. El balón que ha llegado hasta Sergio. Buena la finta. Continúa ahí el centrocampista. Resbala en el área. Valerón intentaba el taconazo con bastante intención, porque tenía ahí la frontal del área Víctor. Bueno, Valerón es otro de los que nos hemos olvidado, que también formaba parte de esa selección española. Está en su momento dulce. En este momento tenía 26 añitos. Era de los futbolistas con más talento del fútbol español, el guía del fútbol de nuestra selección, y estaba en el momento dulce junto a Diego Tristán, también 25 años, era la mejor generación de futbolistas de un Depor que prácticamente Irureta se inventó eso de dos hombres por puesto, porque estamos viendo que en el día de hoy está jugando Amavisca, pero ahí perfectamente, indistintamente, podía jugar Fran o Amavisca. En la delantera Diego Tristán o Roy Mackay, en la media punta Valerón o Yalmiña. Tenía opciones en el lateral izquierdo Romero o Capdevila, dos internacionales. Tenía prácticamente dos hombres muy fiables por puesto y los movía indistintamente dependiendo del partido, cambiaba la tecla según lo viera. Una plantilla muy bien confeccionada y repleta de jugadores además con bastante experiencia. Cuando haya tocado Naivet, estaba además metido en fuera de juego Ruud van Nistelrooy. Victoria Amavisca con pasado en el Real Madrid. Valerón en el Atlético de Madrid, al igual que Donato. Supo hacer una mezcla más que interesante cuando fuera de juego habría que ponerlo ahí en cuarentena, porque Naivet está saliendo y es muy ajustada a la posición de Van Nistelrooy. Lo que decía,
fichajes acertados, algunos de ellos plenamente contrastados y otros que dieron lo mejor de su carrera deportiva aquí en el Depor. Buena pelota para Valerón, ha estado ahí atento para reaccionar el irlandés Dennis Irwin, uno de los veteranos de este United. Dusher domina la pelota el Deportivo de La Coruña, ha marcado el United, pero el control del juego lo tiene el Depor. Era un equipo con descaro, por los futbolistas que tenía no sabían afrontar los partidos de otra manera. Los Valerón, Diego Tristán y compañía no sabían jugar al fútbol de manera especulativa, jugaban a su manera y eso les hizo ganar en campos tan míticos como en Old Trafford. Estamos diciendo que ganaron también al Arsenal, a la Juve, al Milan, al Bayern, al Paris Saint-Germain, al PSV. Es que ganaron prácticamente en todos los estadios de Europa en los que jugaron y eso solo se puede hacer de una manera al ataque. Si sales de manera contemplativa y a especular es muy difícil. A lo mejor puedes conseguir arañar empates o alguna victoria aislada, pero es muy difícil salir victorioso de todos esos campos. Insisto que este partido no era una eliminatoria, era un partido de la fase de liguilla de este grupo G. En concreto era la cuarta jornada. El Depor ya le había ganado al Manchester United, le había superado por 2-1 en Riazor. Y lo había hecho, Adolfo, de una manera que también fue muy significativa en el Depor en estos años, remontando en el tramo final, porque el United se había adelantado antes del descanso con un gol de Paul Scholes en el minuto 40 y en los últimos 5 minutos llegaron los dos goles, uno de Pandiani que se transformó en un completo revulsivo y ahí era muy joven el Pandiani que llegó al Depor. Estamos hablando de un Pandiani que tenía 24 o 25 añitos en esta temporada. Cuidado con ese disparo, ahí enganchó con el empeine exterior José Emilio Amavisca. Decíamos, por cierto, eso, que marcó el empate Pandiani en el 86 y después Naivet en el minuto 90 le había dado el triunfo al Depor en el primer partido en Riazor entre Depor y Manchester United. Primero de 4 partidos que iban a jugar este año estos dos equipos porque los dos se clasificaron, los dos pasaron de ronda. Después el Depor era el formato de aquella Champions en la que había 2 fases de grupos. Ojo a la siguiente fase de grupos que tuvo el Depor, porque era Bayer Leverkusen, Arsenal, Juve y Depor. Y los que quedaron fuera fueron el Arsenal y la Juve. Se clasificaron el Bayer Leverkusen y el Deportivo de La Coruña. El Depor en cuartos se iba a volver a ver con el Manchester United. Otros 2 partidos más entre Irureta y Ferguson. Formato de competición que era descomunal a la hora de exprimir a los futbolistas y las plantillas, muy exigente, que obligaba a muchos partidos, pero a muchos partidos además de verdad, muchos partidos en los cuales sabías que si patinabas te podías quedar fuera en esas liguillas porque todos los equipos eran tremendamente competitivos. Y la UEFA lo vio y lo rectificó porque sabía que así estaban exprimiendo a los futbolistas excesivamente, porque también el Real Madrid en esta época, por ejemplo en el año de la novena, su fase de grupos fue Borussia Dortmund, Milan y otro equipo más también durísimo. Al final se castigaban a los futbolistas y perdía un poco el espectáculo, ¿no? Y retomando un poco las eliminatorias, ahorrándose esa segunda fase de grupos, volviendo a los octavos de final, ganan en espectáculo y además los futbolistas no tienen tanta exigencia. Qué bien Van Nistelrooy cómo ha bajado el balón para jugar con Scholes, este abierto hacia la banda donde sigue encontrando ahí profundidad a través de Ryan Giggs, el Manchester United. Roy Keane entregó la pelota a Verón, Juan Sebastián Verón y Laurent Blanc. Qué imagen tan característica de Laurent Blanc, con las medias caídas, algo muy habitual en el central galo que estaba ya afrontando el tramo final de su carrera deportiva. Blanc buscando y encontrando a Juan Sebastián Verón. Posición muy dudosa de Scholes, aparece Molina. No había pitado el árbitro, se quedó paralizado ahí el Deportivo de La Coruña, excepción de José Francisco Molina. Qué bien leía el portero del Depor esas circunstancias. Desde que Radomir Antic le inculcó lo de ser el líbero en aquella defensa tan adelantada, prácticamente ya se le quedó para su forma de afrontar los partidos a Molina, que era como el líbero, ¿no? En las defensas del Atlético de Madrid primero, el Atleti y el doblete, y después con el Depor era muy importante un portero que estuviera atento para sus balones al hueco. Punto de robar esa pelota, el United no lo consiguió. Verón, luego ese amago entre disparo y centro, algo intermedio que no ha llevado ningún tipo de peligro. Y era Van Nistelrooy, el autor del gol, que había llegado en el minuto 7. Primero la jugada de Ryan Giggs, algo de fortuna, es cierto, pero me parece que la dosis de talento es bastante mayor que la de fortuna. Deja clavado finalmente a Donato, termina entregando la pelota a Van Nistelrooy, quien remata, no sé si llega a ser un punterón o incluso casi pegando con la suela. Es un remate un tanto peculiar del holandés. Dusher
De la pelota y el espacio de Aldo Duscher. El centro al área. Remate de fuera de Sergio. Que entre sus muchos valores en este momento concreto de su carrera deportiva, tenía el de sumar goles. Hacía goles para el Depor. Centrocampista que dio un rendimiento brutal. Prácticamente de todos los que estamos hablando del Depor, sus mejores momentos de esta plantilla los vivieron en el conjunto gallego. Después tuvieron también momentos buenos, alguno de ellos, pero todos estos futbolistas que estamos viendo, el mejor momento de su carrera fue en Coruña. Lanza a Mavisca. Aleja ese balón. Denis Irwin. Donato. Incluso algunos prolongando mucho su carrera. Sergio es uno de los que ha tenido una carrera larga, rematando, si no me falla la memoria, en el Levante. Bueno, y el caso de Valerón quizás sea el más llamativo. Sigue en activo y no le veo yo trazas de que vaya a dejar el fútbol, al menos de forma inminente. No, y ya ha dicho que en la vuelta primera va a estar también. Igual que Manuel Pablo, que pertenecía a esta plantilla. En el día de hoy estaba jugando Héctor en esa, como decíamos y ya hemos comentado un par de veces, sistema que tenía Javo Irureta, que perfectamente tenía 2 hombres por puesto. En el día de hoy era el sevillano Héctor, pero también Manuel Pablo era otra alternativa y además está en su momento dulce, con 25 añitos, y cuando el Real Madrid se interesó por él, la lesión que prácticamente marcó su carrera llegó unos años después. Es verdad que esa forma de modelar las plantillas con 2 hombres por puesto, al final tiene una pequeña trampa, me explico. Una cosa es tener 2 jugadores por puesto, otra cosa es que jueguen. En el Depor jugaban. Es verdad que había unos que se sentían más titulares que otros, eso es inevitable y probablemente los entrenadores lo potencien. Pero también es cierto que los menos titulares, valga la expresión, sabían que iban a tener minutos. Yo creo que esa estrategia de planificación de plantilla ha tenido una nueva versión con el paso de los años, porque sí que es verdad que ya no se podía confiar solo en 11 hombres y jugarte con ellos toda la temporada, porque estábamos hablando de que si una temporada salía bien con Copa y un poco de Champions, se plantaban casi en 60 partidos, que es una burrada para solo 11 o 13 hombres por temporada. Pero, como tú dices, con esos 22 futbolistas, al final muchos no quedan contentos y todos sabemos cómo son los futbolistas, y el que no tiene minutos de manera regular se termina marchando aunque esté en un equipo ganador. Esa nueva versión la han hecho últimamente entrenadores como Guardiola o Mourinho, que han pasado a más o menos plantillas de 16, 17 futbolistas, pero algunos de ellos te valen en varias posiciones, que son polivalentes. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora el caso de Fabio Coentrao en el Real Madrid, que ficha y que puede jugar en 3-4 posiciones. Al final es a lo que se tiende, ¿no? A buscar futbolistas polivalentes y basarte en esa plantilla de unos 16, 17 futbolistas, y que a varios de ellos les puedas usar en diferentes puestos y así rotarlos, ¿no? Agresividad de Verón, que acaba en falta. Y terminó golpeando al futbolista del Deportivo de La Coruña, Aldo Duscher, que de todas maneras estaba especulando ahí en una posición difícil, comprometida. Un error se puede pagar muy caro. Ha pitado Herbert Fandel. Falta de Laurent Blanc sobre Diego Tristán. El Depor, que insisto, ha sabido asimilar ese gol que ha recibido en contra. Está dando la cara ante el Manchester United, está manteniendo el tipo y además está jugando con ese descaro del que nos hablaba anteriormente Pablo Pinto, que caracterizaba a este conjunto en este periodo concreto, temporada, recuerden, en la cual 2001-2002 el Deportivo de La Coruña aspiraba, ¿por qué no? Bueno, iba a decir a codearse con los grandes de Europa, no solo a codearse, a tutear a los grandes de Europa. No olvidemos que este es el año del centenariazo en la Copa del Rey también, ¿eh? Ya que estamos hablando de tutear a los grandes de Europa, el Madrid es uno de los grandes y le tuteó de tal manera que ganó la Copa en el año en el que el Real Madrid celebraba su centenario. La final se celebró en el Santiago Bernabéu y el Deportivo de La Coruña la ganó contra absolutamente todo pronóstico. Todo estaba preparado, entre comillas, para que el Real Madrid ganara la Copa y así celebrara sus 100 años de historia. Y ahí llegó el Deportivo de La Coruña para, con un juego alegre, como veníamos comentando que caracterizaba a este Depor, llevarse esa Copa del Rey. Ha perdido la pelota Héctor, pero ha tocado el futbolista del United. Va a sacar el lateral andaluz del Deportivo de La Coruña. Un balón largo que iba buscando la posición de Sergio, que esta vez había adelantado su posición. Van Nistelrooy. La idea no era mala. David Beckham había apreciado ahí el espacio. Ryan Giggs, que por el gesto parecía que pedía el balón de primeras. De primeras intentó jugar Beckham, pero no le salió. Ahí lo iba lamentando Beckham, siempre competitivo. Eso es algo que todos los jugadores que salieron de este Manchester United lo llevaban grabado a fuego. Jugadores ganadores, jugadores muy de club,
Algunos saldrían, el caso de Beckham es el más llamativo, pero todos ellos con un compromiso tremendo con la institución. Y muy, muy profesionales, porque estamos diciendo que 10 años después varios de estos futbolistas continúan jugando al fútbol en activo. Es verdad que Beckham en los Galaxy, que es una liga de menor calado que puede ser la Premier League, pero Ryan Giggs, Paul Scholes y David Beckham son los 3 futbolistas que se mantienen en activo de esta plantilla del Manchester United. Ruud van Nistelrooy hasta este verano también, pero ya ha decidido colgar las botas después de su paso por el Málaga. Víctor, el balón de Víctor, saca de cabeza a Laurent Blanc. Ven al único futbolista del United que se había quedado descolgado para una posible contra, era Ryan Giggs. 20 minutos de juego en Old Trafford, cayendo el Deportivo de La Coruña. Héctor, el almeriense, que acepta finalmente ahí la propuesta que le iba haciendo Víctor pidiéndole el balón. Dennis Irwin había salido ahí para frenar a Víctor y David Beckham remató la faena. Tocando y tocando el United, pero tocando con bastantes dificultades. Ahí ven como el trabajo de Dusher, de Sergio, iba poco a poco complicando las cosas a los pupilos de Ferguson. Barthez. Y Beckham que prácticamente se movía por todo el campo. Su función y su demarcación original es la banda derecha, pero le vemos que prácticamente está asociándose con Giggs en la banda izquierda buscando paredes. Ahora vuelve a su posición, pero en cuanto no entraba en contacto con el balón, se ponía un poco nervioso y iba él a por el balón, más que conseguir que sus compañeros consiguieran crear juego con él, ¿no? En banda. Mucho sacrificio físico ahí de Verón. Está siendo en ocasiones casi en solitario la presión del United realizada por Verón. Un esfuerzo que es jaleado desde la grada de Old Trafford, pero que quizá está midiendo mal el futbolista argentino, Giggs. Héctor esperando ahí la triquiñuela de Giggs, que en este caso no existe. Busca el centro al corazón del área. Al final Enrique Romero creo que hace lo correcto. No se complica, manda el balón fuera y evita dificultades. Es alucinante seguir viendo a Ryan Giggs. Ahora estamos en el año 2012. Estamos hablando de la temporada 2001-2002. 10 años después sigue ahí. Es otro futbolista porque evidentemente ya la edad es otra. Y ya ha perdido velocidad, ya ha perdido algunas facultades. Ahora es un fútbol más inteligente. Ya no juega en banda, juega en el centro. Aporta visión de juego, creatividad, fútbol al primer toque. Este Giggs es el Giggs de su plenitud. El Giggs de velocidad, desborde por la banda izquierda. Un futbolista que fue un puñal y que solo el hecho de ser galés y no disputar grandes competiciones con una selección le ha privado a lo mejor de poder alcanzar un Balón de Oro, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que rompe en el United a principios de los 90. Es que es una auténtica bestialidad lo que hace Ryan Giggs. Tampoco está mal lo que hace Gary Neville, que es otro de los que se ha tirado un montón de años jugando en este equipo. Es que aquí Giggs ya tenía 28 años. No estamos hablando de un Ryan Giggs jovencísimo, no, es el de su plenitud de carrera, la edad ideal, como suelen decir para un futbolista, a los 27-28 años. Pues ahí estaba Giggs. Lo que no es normal es que 10 años después siga dando guerra, ¿no? Javo Irureta asomando ahí por encima de ese murete de ladrillos tan característico del fútbol inglés y tan característico de Old Trafford. Deja pasar Giggs. Van Nistelrooy no se entiende con Paul Scholes. Amavisca, Juan Carlos Valerón, el flanco que lo hace fácil. Amavisca, que gran balón el que ha metido hacia el lado contrario para que entre por ahí Víctor. Dentro de Víctor, Blanc. La calidad de Laurent Blanc en el control, en la sangre fría y el balón que ha dejado para Verón, que tampoco andaba corto de cualidades técnicas. Que futbolistas, insisto que no todos cuajaron y que no todos tuvieron igual suerte en el United, algunos porque no funcionó, otros porque estaban en un tramo de su carrera más bien crepuscular, caso de Laurent Blanc, pero buenos, eran muy buenos. Héctor. Sí, sorprende sobre todo el caso de Juan Sebastián Verón, ¿no? Un futbolista que en Italia se había salido, había llegado procedente de Boca a la Sampdoria, después, como decíamos, pasó por Parma y Lazio, y en el United apenas estuvo 2 años y en 50 partidos hizo 7 goles, pero se terminó marchando al Chelsea. En el Chelsea estuvo aún peor y eso provocó su vuelta a Italia. Pero era capaz de hacer cosas como esta, un gran desplazamiento buscando a Ryan Giggs, la concentración de José Francisco Molina que le permitía siempre estar atento a esos balones y anticiparse a los atacantes. Dusher. Dusher y perseguía el balón de forma infructuosa. Paul Scholes tomando
tomándose su tiempo ahora para mover ahí la pelota en la medular. Los hombres del Depor que no se sentían presionados. Romero. Enrique Romero adelantó mucho y casi le arrebata el balón Gary Neville. Una entradita que no viene a cuento, muy desmetida por parte de Ruud van Nistelrooy, derribando por detrás a José Emilio Amavisca. Que tenía el Depor en el 11 que saca hoy, era 2 futbolistas atrás, veteranos, expertos como Naivet y Dussert, ¡qué mano de Fabián Barthez! Increíble disparo de Aldo Dussert, otro futbolista que vivió su momento álgido en el Deportivo de La Coruña. Después ha estado en varios equipos, entre ellos el Sevilla, y no dejó el rendimiento que dejó en este Depor. El disparo con mucha naturalidad, aparentemente sin gran esfuerzo por parte de Aldo Dussert. Y Fabián Barthez, que mete esa manopla para mandar el balón a córner. Testarazo defensivo de Wes Brown. El Deportivo de La Coruña estaba empezando a acercarse al gol. No era un dominio aplastante, no era una sensación de control del partido, porque el United de vez en cuando también asomaba con peligro. Pero sí estábamos viendo a un equipo que en ningún momento parecía sentirse inferior a una entidad tan poderosa como el United. Enfado de Víctor. Algo que en competiciones UEFA se paga siempre igual, con cartulina. No se perdona. Las protestas de este tipo no las han perdonado los árbitros en Europa nunca. Herbert Fandel, árbitro alemán, que hasta este momento del partido tampoco había tenido demasiado trabajo. No se lo estaban dando los futbolistas de ninguno de los dos equipos. Retrasó ese balón Donato. Molina con Romero. Enrique Romero, Sergio al que ha entrado feo de nuevo Verón. Hemos visto ya 2 o 3 entradas consecutivas de futbolistas del United, un tanto desmedidas. Donato, Víctor, que bien ha bajado esa pelota. Víctor, Sergio topó ahí con David Beckham, pero ha logrado rehacerse. El disparo final de Diego Tristán. Estaba el Depor llegando ya mucho más, se acercaba ya mucho más, el centro del campo empezaba a dominar, la salida de Donato y Naivet estaba aportando más fluidez. 2 futbolistas, como decíamos antes, veteranos, pero con muy buena salida de balón los 2 centrales. Donato, que ya tenía 39 años, y Naivet, 2 futbolistas importantísimos en la historia del Depor, y gracias a ellos el equipo se está estirando un poquito más y está empezando a llegar. Mira la estadística, 5 córners del Depor. En esta oportunidad le golpea a Laurent Blanc la pelota de Tristán. Amavisca abre un poquito ese lanzamiento de esquina. Nadie remata. Sergio es el que está ahí más atento para llevarse el balón suelto. Sergio, que jugaba hacia un Diego Tristán que una y otra vez quería implicarse en el juego, al igual que Juan Carlos Valerón. Roy Keane, el fogoso centrocampista irlandés. Verón corta a Héctor, no llega la pelota a Paul Scholes. De Roy Keane se lo he escuchado ya a varios futbolistas, y a posteriori ya con Roy Keane retirado, incluso jugadores que le acompañaron y que también ya han abandonado el fútbol en activo, que hablaban de él en los entrenamientos como el futbolista que más les impresionaba, el más competitivo, el que quizá técnicamente, yo creo que tenía los 2 perfiles, podía ser aguerrido, pero podía ser también un jugador que demostrara mucha calidad. Uno de esos jugadores que no dejaba indiferentes a sus compañeros. Y sobre todo, Adolfo, es la baja que más le ha costado cubrir a Alex Ferguson en este Manchester, que continuamente se ha ido remodelando, porque se fue Beckham y apareció Cristiano, se fue Van Nistelrooy y apareció Wayne Rooney, se fue Roy Keane por la edad, porque ya no podía seguir jugando. Por ejemplo, se fue Laurent Blanc, se fueron centrales, llegó Ferdinand, llegó Vidic. La portería, aunque también costó, fueron llegando hasta que en este punto David De Gea parece que se afianza. Pero ese puesto de mediocentro es el que se le viene resistiendo al United durante muchas campañas. Ha fichado infinidad de futbolistas para esos puestos y no consigue encontrar un recambio de garantías. Carrick, Hargreaves, Jisung Park han pasado en los últimos años infinidad de futbolistas y no encuentra ese pivote estilo Roy Keane que dé carácter al centro del campo y un poquito de fútbol también, ¿no? Tenía una mezcla más que interesante para hacerle un jugador muy completo, Roy Keane. Yo no sé, quizá también los orígenes irlandeses, ¿no?, que le daban ese agregado de liderazgo, de fuerza, de jugador con la sangre lo suficientemente caliente como para tirar del equipo cuando hacía falta.
con alguna salida de tono, como aquella ocasión en la que ya en su biografía contó que lesionó a un rival aposta, cosa que desde luego está mal hecho y no se puede comentar, ni se debe pensar, ni se debe hacer. Pero Roy Keane recordaba en su biografía que un futbolista le lesionó, que estuvo un tiempo fuera y que cuando volvió él tenía en mente en ese partido lesionar a ese futbolista, cosa que terminó haciendo, por cierto. Lo que pasa que, como lo contó ya a posteriori, no acarreó sanción, porque ya estaba retirado Roy Keane, pero desde luego le podía haber traído una sanción grave. 30 de partido, como decían con faltas y a lo loco, al final nadie es perfecto, ¿no? Hasta Roy Keane tenía alguna imperfección. Jaleado desde la grada Laurent Blanc después de controlar esa pelota y apoyarse en Wes Brown. El United tenía lo que quería, ventaja en el marcador. Es verdad que quizá no haciendo un partido a medida, no jugando a gusto del todo, pero de vez en cuando asomando con la categoría de Giggs, de Scholes, del propio Van Nistelrooy, dejando sensación de peligro. El Depor dando una muy buena imagen, pero la imagen no era suficiente. Estaban perdiendo y estaba buscando soluciones el conjunto de Javo y Rureta. La mayor sensación de peligro la traía Ryan Giggs. El galés, cuando cogía el balón con esa punta velocidad, hacía sufrir muchísimo a Héctor en esa banda, a pesar de las ayudas de Duser, que estaba muy volcado en intentar hacerle la cobertura a Héctor, pero ahí es donde más sufría. Y ojo, porque cuando la coge Valerón es peligro. Avanza el flaco, se para Tristán, que se metía en fuera de juego, se incorpora a Víctor. Atención, hay peligro, el disparo que se va a la derecha. Entraba Mavisca. Estuvo un poco egoísta. Llegando desde el lado izquierdo José Mila Mavisca, que acompañó muy bien la jugada de contraataque. Ahí Valerón arrastra a muchos defensores. Víctor por la derecha. De todas maneras, una gran contra. Jugadores por la izquierda, por la derecha, por el centro. Muy bien llevada, muy equilibrada por el Deportivo de La Coruña. Le dura el enfado ahí a Mavisca todavía, porque él lo veía claro. Estaba en boca de gol. Lo que pasa que es muy goloso tener el balón ahí en la posición en la que llega Víctor y no disparar, ¿no? Y tener la cabeza fría y pensar que tienes un compañero mejor colocado. Naivet, central marroquí. Romero devolviendo para Naivet. Le ha complicado ahí a su compañero, pero lo resuelve bien Sergio. Ha buscado un lujo donde quizá era innecesario. El veterano Dennis Irwin sacando para Paul Scholes. Cayó Scholes, deja seguir Fandel. Pelota de David Beckham, Gary Neville. Neville que va a conseguir provocar el córner. El saque de esquina. Amavisca ha hecho bien, además. Parecía imposible que Neville metiera al centro, pero sí había llegado al final a ese balón. Ahí lo ven, ya parece que está casi caído. Además, resbala. Pero mejor ser precavido. David Beckham. Toca Amavisca, Gary Neville. Neville esperando a que Beckham se ofrezca y le tiene por abajo Beckham. Se cruza Naivet. Malos momentos para el Depor. El United parece que vuelve a despertar. Va a sacar Gary Neville. Debutó en este United en el año 92. Jugador de enorme recorrido en el Manchester United. No era ni mucho menos mala idea de Paul Scholes esa dejada con el pecho para Ruud van Nistelrooy. Le pillaba a la generación de los Fergie Boys, los Gary Neville, los Paul Scholes, los David Beckham y Ryan Giggs, esta etapa, este momento de la historia que estamos viendo, 2001-2002, en su mejor edad. Estaban todos en los 26, 27, 28 años. Venían de ser campeones ante el Bayern de Múnich, como decíamos antes, en aquel final. Seguramente el final más impactante de la historia de la Champions, en un solo minuto remontando la eliminatoria al Bayern. Y estaban ya con esa Champions en el bolsillo, pero querían más. Querían más y querían el segundo. Le faltó muy poquito para llegar cómodo a ese balón a Ruud van Nistelrooy. Ferguson sabía que en estos momentos su equipo estaba desperdiciando algunas oportunidades de las que luego podría lamentarse otra vez. Giggs haciendo retorcerse a ese costado derecho del Deportivo. Héctor, que llegaba tarde. El balón de Giggs, que es una auténtica maravilla, y Van Nistelrooy no llega lo suficientemente cómodo, lo suficientemente sobrado como para rematar en mejores condiciones. Beckham, Scholes. Se marcha David Beckham. Le tienen que frenar en falta a los mediocentros del Depor. Ahí fue al choque Sergio. Pues
Había durado quizá demasiado poco, ¿no?, el buen momento del Deportivo en el partido. Estaba diluyéndose el equipo gallego en este tramo final de primera mitad. Otra pelota peligrosa, ahora sí. La seguridad de Donato, que le aporta aplomo al juego de los gallegos. Estamos viendo un muy buen David Beckham, un futbolista con el que, en mi opinión, se ha sido injusto en algunas cosas, tachándole de que era un futbolista que destacaba más por el marketing, el merchandising, que por el fútbol que tenía en sus botas cuando llegó al Real Madrid. Evidentemente no estaba en ese escalón, no escalafón en el que estaban Zidane o Ronaldo, que eran auténticos dioses de la época. Era un futbolista con unas cualidades menores, pero un muy buen futbolista, y aquí se estaba echando al United a la espalda, un United en el que estaban Van Nistelrooy, Scholes, Giggs, y era él el que por momentos tiraba del equipo, tiraba con confianza y liderazgo. Al final era la diferencia entre un buen jugador y un jugador enorme. Bueno, Beckham estaba en la categoría de un muy buen futbolista. De todas maneras, viendo lo que estamos viendo hoy, cabría pensar si o bien el propio Beckham o los técnicos que fueron contando con él no le limitaron también sus opciones. Me explico. Siempre aportaba implicación, seguridad, más volcado a la derecha y un gran desplazamiento en largo. Bueno, quizá por ahí no se le terminó acorralando, ¿no?, y limitando sus horizontes futbolísticos, porque hoy le estamos viendo jugar de todocampista. Se le encasilló un poco en la banda derecha por los buenos centros que sacaba, por las famosas bananas que ponía desde la banda David Beckham, porque tenía un guante y era de los mejores futbolistas centrando en el mundo. Pero es verdad que él no se sentía cómodo, y siempre lo dijo jugando en banda, porque ahí es donde sufría. Vamos a ver a Tristán ahí. Buena pelota de Tristán para Sergio. Sergio, que se va hacia el punto de penalti, le arrebata la pelota a Brown, se hace un lío con Bartet. Gol rarito, muy extraño el tanto de Sergio. Brown y Bartet, que cada uno iba a lo suyo. Sergio, que ha continuado hasta el final la jugada. Y el Depor, que logra el empate, quizá cuando estaba empezando a rondar la posibilidad del segundo del United. Y desde luego es un grandísimo regalo entre Brown y Bartet, dos futbolistas que desde luego no tuvieron su mejor noche. Bartet, que destacaba por de vez en cuando dejar algunas cantadas, en este partido iba a hacer alguna que otra el francés, y ahí hay una falta de comunicación absoluta entre el portero y el central. No sé muy bien qué entiende ahí Fabián Bartet que iba a hacer Brown, porque Brown va de cara a la portería, como mucho la podía tirar a la línea de fondo para forzar un córner, pero el portero ahí debe pegar un grito, tirarse al suelo y atraparla, o darle con el pie y mandarla lo más lejos posible, ¿no? Y muy listo Sergio por seguir la jugada y pensar que todavía podía sacar algo cuando estaba en clara desventaja. Minuto 37, una jugada que tenía pinta de estar totalmente controlada por el United, termina siendo la jugada del empate para el Deportivo de La Coruña. Roy Keane, Denis Irwin, la pelota de uno de los jugadores que ha quedado en evidencia en esa acción, Wes Brown, Laurent Blanc, Van Nistelrooy, Beckham, se cruza Neville, se cruzó supongo que para buscar la sorpresa, pero lo cierto es que la pelota no llegó a Verón, sino a Juan Carlos Valerón. Tristán, que viene aguantado ahí para esperar la llegada del compañero desde la banda. Centro pasado de Víctor, cabezazo y gol, marca Tristán. En apenas 2 minutos el Depor le da la vuelta al marcador. Qué cabezazo de Diego Tristán. Y el United, que de repente se daba cuenta que enfrente no tenía a un equipo de los que se disolvían en un partido de forma fácil, ni mucho menos. Se había agarrado el encuentro el Deportivo de La Coruña, y con ese gran gol de Diego Tristán se ponía por delante. Era Héctor, por cierto, el hombre que entró por la banda. Este gol sí que es todo mérito del Depor, al igual que el gol anterior, el de hace un minuto escaso, ha sido por más de mérito de la defensa del United. Aquí lo hace todo bien el Depor, y sobre todo lo hace bien Tristán, que es el que inicia la jugada, es el que abre sobre Héctor. Después el centro de Héctor es muy bueno, pero Tristán entra desde atrás, se olvida la defensa de marcarle porque no le tienen cerca, sino que le ven irrumpir llegando desde fuera del área, y ahí aparece Tristán para aprovecharse de ese momento en el que estaban luchando Beckham y Amavisca por ganar la posición. Ninguno se hace con el balón, y un muy buen cabezazo de Tristán cruzado al que nada puede hacer Bartet. Le llegan los 2 goles al Depor, como decías, en el momento en el que mejor estaba el United, pero esto iba a ser un mazazo, porque el Depor, con 2 pinceladas, con 2 momentos de manera aislada, se iba a poner por delante en el marcador. Juega Roy Keane, Donato, era muy buena buscando a Paul Scholes.
Valerón distribuyendo fútbol, sintiéndose importante. Sergio jugando con Amavisca, el Deportivo que no se para, que quiere más, que quiere. Incluso el tercero está siendo irreverente ante el Manchester United y eso le está dando premio. Scholes, King, Van Nistelrooy. El balón hacia la carrera de Beckham, que no ve venir la pelota, le toca a Beckham. Cuidado Van Nistelrooy, se marcha Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, qué golazo. ¡Qué golazo de Ruud Van Nistelrooy cuando parecía que ya no podía hacer nada con la pelota! Un goleador sabe que mientras que la portería esté a tiro, él puede llegar al objetivo, puede llegar al gol. Y en el caso de Ruud Van Nistelrooy, al que por cierto estamos viendo rapidísimo, algo que fue perdiendo como normal con los años, pues había hecho un gol de esos que solo estaban al alcance de algunos elegidos. Con suerte por el control de Beckham, que se convierte en una asistencia para Ruud Van Nistelrooy, le mete un balón al hueco y después esa velocidad que ha ido perdiendo con el paso de los años, pero no ha perdido la calidad en la definición. Esa la tuvo siempre y cuando la acompañaba la velocidad era un delantero letal, de los mejores delanteros que hemos visto en la última década, Ruud Van Nistelrooy, que tenía una historia con el United especialmente curiosa, porque ya estaba fichado, pero después se lesionó con el PSV y el United lo que hizo es decirle, bueno, espérate, aguanta todavía en el PSV, nosotros te vamos a fichar, pero recupérate ahí, vuelve a ser el que eras y ya vendrás. Y así fue, tuvo que posponer su llegada por esa lesión una temporada al Manchester United. Había dudas porque se trataba de una lesión muy grave de rodilla, pero volvió para impresionar desde el primer momento en la Premier, un auténtico cazagoles Ruud Van Nistelrooy, como hemos visto en las dos únicas que ha tenido. También es verdad que le metió un balón Ryan Giggs al que no llegó, pero bueno, de 3 metió 2 y esta era difícil. Y vaya 3 minutos de locura. El primer gol del empate del Depor llega en el 37, el segundo el gol de Tristán en el 39, en el 40 había marcado Van Nistelrooy el 2-2. El encuentro que había entrado en una fase absolutamente imprevisible en la que parecía que podía pasar cualquier cosa. Scholes, Champions en estado puro. Pero este mérito siempre hay que dárselo a los futbolistas y a los entrenadores que dejan expresarse a los futbolistas y que se olvidan de esas ataduras tácticas que muchas veces lo que esconden simplemente es el miedo, el pánico a perder. En este caso parecía que ese miedo no existía en ninguno de los dos equipos. Es verdad que es fase de grupos, no es eliminatoria, entonces no están pensando tanto en el factor de los goles fuera de casa o en casa, sino que al final se resume todo a puntos que te llevas del partido. Entonces al United en realidad le daba igual perder 0-3 que 0-1, porque lo que iba a llevarse era 0 puntos a su favor, se iba a quedar sin sumar nada. Sin embargo, si fuera eliminatorias, pues a lo mejor estaba pensando, bueno, no hay que volverse locos, queda el partido de vuelta, queda la vuelta en Riazor, así que sí que era más propicio un partido de fase de grupos que una eliminatoria para ver un fútbol alegre, pero bueno, se agradece. Romero, que recibió de Valerón, centro de Valerón. Lo que sí tenía el United, equipo ganador donde los haya, es que bueno, ya traía una espinita clavada, ¿no? de Coruña, después de haber perdido 2-1, y pensar que el Deportivo de La Coruña les hiciera daño en Old Trafford y pudiera llevarse un punto, o por qué no la victoria, eso no creo que cayera de muy buen grado en el ánimo de Alex Ferguson, y eso es lo que estaba ocurriendo. Es que hay que situar cronológicamente a este Depor, porque es verdad que fueron varios años, como decíamos, 5 consecutivos en Champions al máximo nivel y tuteando a los grandes, pero este Depor 2001-2002 es el del año del centenariazo. La Liga la habían ganado en 99-2000, ahí ganan la Liga con aquel gol de Donato al Español. Ya ese tuteo a Madrid y Barça son palabras mayores, porque consigue arrebatarles el título más importante en el fútbol español. Se lleva la Liga. En la 2000-2001, en su primera participación de Champions, ya pegan un primer golpe sobre la mesa, ganando al Paris Saint-Germain, que por aquel entonces no era un grande de Europa, pero sí era un equipo importante. Le ganan en el Parque de los Príncipes, un escenario mítico, 1-3, y después la remontada espectacular en Riazor, donde en el minuto 55 iban perdiendo 0-3, terminan ganando 4-3 aquel partido. Esta es la primera puesta en escena en uno de los grandes de Europa, a la que después iban a seguir, como decíamos ya, el Arsenal, el Bayern de Múnich, el Milan, la Juve. Así que es el primer Depor. Está empezando a descubrir Ferguson y compañía lo que podía hacer el Depor también en Europa. Último minuto de esta primera parte. El Depor intentando dar la campanada en Old Trafford y de momento consiguiendo la mitad del objetivo. Eso sí, el United ya había demostrado a través de algunos de sus futbolistas que tenía bastantes recursos para que el panorama cambiara. Pero bueno, el Depor seguía
viviendo un gran momento y disfrutando de este empate. No hay falta de Laurent Blanc, aunque si parecía que había tocado ahí el jugador galo del United. Dejó seguir Herbert Fandel. Giggs y Héctor se retuerce. Héctor intentando seguir a Ryan Giggs. Beckham, que paradón de Molina. Disparo violento de David Beckham, la pierna derecha de Molina que impide el gol. Dentro ahora con muy poquitas fuerzas de Verón. Quería levantar la pelota, pero se le quedó muy corto. Saque de banda. Dificilísima parada a contrapié porque además no la ve salir Molina. Y toca Scholes. Yo creo que sin ver a Beckham, pero Beckham está donde debe, llegando desde el lado contrario. Molina que hace una intervención magnífica. Gary Neville. David Beckham. Beckham. Ahora desde muy atrás metiendo esos balones. Verón hacia Paul Scholes. La primera mitad que había tenido casi de todo, con un Depor con momentos buenos, regulares y muy buenos, pero que sobre todo ahora pensaba en que llegara el descanso, mantener esta igualdad a 2 y volver a hacer los deberes en el segundo periodo. Fabián Barthez. Al que visto lo visto, no, había que probarle, ¿no? Había que por lo menos meterle algo de presión. Un hombre que había sido ya campeón de Europa con el Olympique de Marsella y con pelo en aquel momento. Y campeón de Europa y del mundo con su selección. Portero totalmente contrastado. Descanso en el Trafford. Pitaba Herbert Fandel. 2-2 Van Nistelrooy, Sergio Tristán. Y de nuevo Van Nistelrooy, al margen de que hubiera un equipo español y que lo estuviera haciendo bien. Una primera mitad vibrante, apasionante, muy divertida. Muy buen Depor, muy alegre, y un United en una versión bastante positiva. El resultado no le estaba acompañando, pero había dejado muy buenas sensaciones. El descanso, Ferguson, que no iba precisamente contento, la cara de Irure. Otra vez con ustedes, a punto ya de comenzar la segunda mitad de este partido de la temporada 2001-2002, Liga de Campeones. Primera fase de grupos que enfrentaban en Old Trafford al Manchester United y al Deportivo de La Coruña. Pablo Pinto, 2-2 el Depor en Old Trafford. Depor que en esta segunda mitad empezaba con un contratiempo añadido al contratiempo que suponía ya tener frente a un equipazo como era el United, ¿no? Sí, iba a cambiar de portero Javo Irureta, tenía que entrar Nuno, el portugués, en su lugar. No hemos visto ninguna acción en concreto que nos lleve a pensar que se ha lesionado, pero evidentemente tiene que ser por alguna molestia. La última oportunidad del United en el primer tiempo, aquel dispara contra pie de David Beckham, igual es la que le ha generado algún problema muscular a Molina, pero no podía continuar el portero internacional, iba a entrar en su lugar Nuno. Ahí le estamos viendo un hombre que ha pasado a la historia casi más por su representante que por lo que él ha hecho en el fútbol. Y es que hay que recordar que aquí en estos momentos más o menos estaba iniciando Jorge Méndez ese imperio futbolístico que a día de hoy es prácticamente absoluto en el panorama internacional. Hay que recordar, y lo cuentan los propios protagonistas, que Nuno fue el primer futbolista al que representó Jorge Méndez, y su traspaso al Deportivo La Coruña procedente del Oporto fue el primer traspaso, la primera venta que consiguió cerrar Jorge Méndez en el mundo del fútbol. Él llama cariñosamente al Lendoiro como su padrino en esto del fútbol, y hace poco le nombraron en Portugal embajador o algún cargo así importante, y allí estaba invitado Lendoiro por el propio Jorge Méndez. Le ayudó mucho a iniciar este emporio que a día de hoy es en el fútbol prácticamente como una selección, un combinado de estrellas. En lo estrictamente futbolístico quedaba por ver qué podía aportar Nuno en esta segunda mitad. Molina había estado a muy buen nivel, haciendo buenas intervenciones en el primer tiempo y no había tenido responsabilidad en ninguno de los goles encajados ante Ruud van Nistelrooy. No podía decir lo mismo el otro portero, Fabián Barthez, que en un malentendido con Wes Brown había propiciado el primer gol del Depor. Luego, eso sí, en el segundo todos los méritos fueron para los futbolistas del Deportivo de La Coruña. Javo Irureta observando el partido, un partido que afrontaba el Depor con la intención de por qué no volver a ganar al United como ya lo había hecho en tierras gallegas. Por cierto, el United, que recordamos también había tenido que hacer un cambio en el arranque del partido por la lesión de Johnson, y en su lugar había entrado Wes Brown. Verón, Juan Sebastián Verón para Dennis Irwin. Ryan Giggs, de nuevo Irwin. Brown metiendo para Verón, tocando el Manchester United, Roy Keane, Laurent Blanc. Blanc, que había dejado atrás su etapa
en el Fútbol Club Barcelona. Verón. Sebastián Verón, la idea era clara, jugar hacia Scholes. Han estado ahí atentos tanto Sergio como Duscher. Valerón. Carrera por el lado izquierdo, quiere llegar al área Víctor. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Tristán. Tristán aguantando la pelota. Tristán, que ha visto la aparición excelente de Valerón. Y esta vez sí, hemos visto, Bartet tiene dos caras. La mala es muy mala, la buena es muy buena. Es un hombre sobre todo que destaca por sus reflejos, y esta acción es para poner los reflejos sobre la mesa. Espectacular la reacción de Bartet a una muy buena combinación de Tristán y Valerón, que con cuentagotas, pero cuando dejan alguna jugada trenzada entre ambos es sinónimo de peligro. Amavisca, el lanzamiento de esquina del cántabro, la pelota cabeceada por Blanc. Duscher con mucha confianza en ese disparo lejano, lo vimos en el primer periodo. Enaldo Duscher. Se le marcha ligeramente alto el pelotazo al centrocampista del Depor. 2-2, un Deportivo que había pasado por un momento de apuro en el tramo final de la segunda mitad, pero aunque parezca contradictorio, es precisamente en ese tramo donde llegan sus goles. Aunque Van Nistelrooy había devuelto el equilibrio al encuentro con un gran gol. King, Verón, corta ese pase Sergio, Héctor vio venir el esférico Dennis Irwin. Irwin con Juan Sebastián Verón, Donato. Un poco precipitado, un poco acelerado el United y el Depor lo estaba aprovechando. Pelota de Valerón para Víctor, no ha conseguido ahí salir vivo del regate ante Brown y Blanc, que se lleva la pelota para el Manchester United. Scholes, David Beckham, Héctor cabeció ahí el que fuera futbolista del Sevilla. Verón dejando ahí otro detallazo enorme. Primero levantando la pelota, luego bajándola con el muslo. Partido de altos vuelos. Paul Scholes. Primera intervención de Nuno. Ese disparo del pelirrojo Paul Scholes. Era fácil esta intervención. El disparo lejano, es verdad que le bota antes de llegar, pero atrapa bien el portero portugués, que tenía una tarea difícil, porque el United el empate no es mal resultado porque todavía es fase de grupos, pero evidentemente en casa siempre opta a ganar, y en aquel grupo en el que estaban encuadrados el Manchester United y el Depor con el Lille y el Olympiacos, aunque los otros dos rivales no habían sacado muchos puntos y la cosa estaba por decidir quién iba a ser primero, si Depor o Manchester United, había que ganar a los gallegos. En este momento, en la primera jornada de este grupo G, el Depor había empatado a 2 en casa ante Olympiacos, lo cual no era muy prometedor. Luego ganó el United, terminó arañando también un punto en terreno del Lille, un empate fuera de casa. Luego llegó este Manchester United Depor, del que no le vamos a desvelar todavía el resultado final, y posteriormente otra igualada ante el Lille y otro empate ante Olympiacos. Bueno, con todo ello iba a conseguir el pase a la siguiente fase. Roy Keane había sacado bien el balón para Gary Neville, tiene mucho terreno, hay Gary Neville que aprovechar. Beckham, Neville que sigue generoso ahí ofreciéndose. Beckham prefiere jugar con Verón, pero Verón ha visto ahí la incorporación del lateral. No va a llegar Neville. Pues sí lo hizo in extremis. Qué paliza se ha pegado Gary Neville. Tocó Nureddin Naibet, saque de esquina. Muy parecida a la del primer tiempo, en el que también forzó. En aquella ocasión fue Amavisca el que terminó mandando el balón a córner, ahora Naibet, pero estaba llegando con profundidad Gary Neville. Verón, pelota peligrosa de Juan Sebastián Verón. Van Nistelrooy que no atacó ese esférico que había metido el argentino. Aquí vamos a ver mejor qué es lo que ha ocurrido en el área. La pelota de Verón. Y Van Nistelrooy que yo no sé si reacciona tarde o simplemente que el balón está demasiado lejos de su alcance. El goleador del PSV dejando atrás esa lesión de ligamentos gravísima ese año en blanco. Y esa actitud del United en la línea de lo que hemos dicho también en algún momento, que cuando Ferguson quería una cosa, si algo le ha caracterizado es tener muy claro qué es lo que quería Van Nistelrooy. Esperaron a Van Nistelrooy y triunfaron en esa decisión en Manchester. Beckham, Verón. Más participativo Juan Sebastián Verón en esta segunda mitad. Roy Keane, Scholes, Ryan Giggs. Ahí empieza el peligro serio del United, dándole velocidad y vértigo a esa banda izquierda. Héctor ahora logra arrebatarle la pelota a Ryan Giggs. Héctor, Duscher. Duscher jugó con Sergio, de nuevo Héctor. Llega por detrás Ryan Giggs y devuelve el mando a los Diablos Rojos. Verón
Scholes puede probar el disparo, lo intenta Scholes. Una segunda vez que prueba ese disparo a larga distancia, pero esta vez se le va alto. Estoy seguro de que si entrevistamos a día de hoy a Héctor y le preguntamos por el rival más difícil que ha tenido enfrente, dirá el galés Ryan Giggs, porque vaya partido, aunque estaba aguantando a su manera Héctor el tipo, pero es verdad que Ryan Giggs cada vez que coge el balón le encara con velocidad, con calidad, le estaba haciendo pasar una noche amarga, y eso que no estaba saliendo muy escaldado del todo el sevillano, pero es que constantemente se estaba midiendo en un mano a mano con Giggs. Héctor, que como decíamos había estado en el Sevilla, su club de procedencia cuando llega al Depor, él es almeriense, si no me falla la memoria, al final metido también a entrenador, una vez que afronta la retirada, y no sé si incluso trabajando para el Poliegido, que tuvo un descenso fulminante por problemas económicos, es decir, otro futbolista enamorado de su profesión y que una vez que abandonó el fútbol en activo, pues por ahí siguió, ¿no? Vinculado también al fútbol de otra manera. Y un amante también de su Sevilla, porque una vez dejó el fútbol, continuó jugando al fútbol indoor y lo hacía con la camiseta del Sevilla. Podía haber elegido, podía haber jugado con la del Depor, pero lo hizo con el equipo de sus amores. Es verdad que venía del Polideportivo Almería, después estuvo en el Elche y en el Sevilla, después ya fichó por el Depor, donde estuvo 5 años y acabó su carrera en el Mallorca, un futbolista que destacó sobre todo por su trabajo y por estar siempre a punto y para ese sacrificio que exigía la posición de lateral derecho en este Depor. Sergio Valerón, la pelota del Canario, qué gran balón de Valerón, atención que hay peligro, oportunidad para el Depor, por centímetros se le ha marchado el disparo, cruzado a Tristán y a Mavisca, al que hemos visto fugazmente, pero una vez más llegaba en el palo contrario. Vemos la incursión de Tristán. No era tan clara hasta como la de Víctor, Aquí se puede excusar un poquito más que Diego Tristán no buscara a Mavisca, y otra vez más en las que se juntan Valerón y Diego Tristán, dos futbolistas que en lo suyo cada uno eran de lo mejorcito que teníamos en el panorama español ahora mismo. Valerón en meter balones milimétricos al hueco, un futbolista con una visión periférica excepcional y una calidad tremenda a la hora de meter esos pases, y Diego Tristán, un futbolista que se movía muy bien en la línea del fuera de juego, que tiraba unos desmarques fantásticos y que luego definía un poco salvando las distancias en la línea de Dani Huiza, un futbolista con muchísima calidad, sobre todo para esos momentos, para esos movimientos intuitivos a la hora de tirar desmarques. Parece que hay que pasar por el Mallorca, ¿no? Para que te enseñen eso, ¿no? Otro que pasó por el Mallorca también y que iba a brillar en este Depor europeo era Albert Luque, también canterano. No le estamos viendo todavía en el Depor a estas alturas, pero también iba a hacer cosas importantes. 10 de la segunda mitad, me quedan las dudas, por cierto, no ha habido repetición de ese fuera de juego anterior de Van Nistelrooy a pase de Ryan Giggs. Giggs que ya demostraba que era mucho más que un hombre de banda. Cuando el balón lo tiene el Deportivo de La Coruña. Juega Héctor, recibió de Sergio. Víctor Sánchez del Amo, de nuevo con Héctor. Sergio Aldo Duscher, que deja ahí para Juan Carlos Valerón, la inventiva del Deportivo de La Coruña. El Depor que sigue haciendo daño, el Depor que busca no ser ni mucho menos un convidado, era Diego Tristán quien había arrancado la jugada, la devolución de Valerón, y Tristán que otra vez se ve las caras con Fabián Bartet. Laurent Blanc le arrebata la posibilidad de remate. En este momento Diego Tristán era el dueño del partido ya, Él cogía el balón, él decía lo que había que hacer en cada jugada, sus compañeros simplemente se limitaban a acompañarles, unos con más calidad que otros, como el caso de Valerón a la hora de poderle meter esos balones al hueco, pero era el amo del partido Diego Tristán. La posesión, como vemos, muy dividida, pero sí que la sensación de peligro en este tramo del partido era mucho más del Depor que del United. Ha dejado muy corto Donato, Scholes, entra muy dura sobre Paul Scholes, entró a destiempo Nureddin Naibet, falta del marroquí. Y había cabeceado Donato a un terreno donde Scholes siempre es dañino. Naibet, que además tiene el feo gesto de levantar la pierna una vez que está en el suelo. Dolorido Naibet, pero el infractor claramente había sido el futbolista del Depor. Scholes, que también afrontaba ahí su recuperación, y Fandel muy pendiente de ambos. La entrada merecedora de cartulina amarilla. Veremos si al final se la muestra al central Deportivo de La Coruña. Pues no hemos visto al Beckham lanzador de faltas. Y ya buscaba la realización tanto al portero como al más que previsible lanzador David Beckham. Beckham, que en aquel momento era de los mejores lanzadores de faltas que había en el mundo.
futbolista que era un seguro de gol, que clasificó más o menos en estas fechas a Inglaterra para una fase final de un torneo con un gol en el último minuto en Old Trafford ante la selección de Grecia. En ese momento Inglaterra estaba eliminada y un gol de David Beckham la clasificó para aquel torneo, y hizo muchísimos de sus goles de este tipo, de esta factura. Naivet retirado en camilla, Scholes, que había salido renqueante, la cartulina que no hemos visto aparecer, con lo cual Naivet se había librado de ella. La falta muy peligrosa para el Deportivo de La Coruña. El United amenazaba con una de sus armas, la pierna derecha de David Beckham. En realidad está más para el perfil de un zurdo, pero todo apunta a que va a ser el 7. He visto que le ha hecho además un comentario Ryan Giggs a Beckham, pero Beckham toma la iniciativa, golpea a Beckham. Se le va a la izquierda del marco, defendido por Nuno. La clásica carrera, el brazo en alto para compensar la posición del cuerpo. Naivet, que seguía con problemas para recuperarse. El Depor mermado en cuanto a efectivos en este momento de partido. Sacan uno. Choque a Mavisca con Gary Neville. Beckham derriba a José Emilio Mavisca, David Beckham, zancadilla y falta. Saca rápido David Beckham, advierte también Herbert Fandel. Pruebas en la rodilla izquierda de Naivet. Dennis Irwin, Giggs. Irwin se suma al ataque, intentando aprovechar ahí el United la ausencia momentánea de Naivet. Pero Donato no bajaba el listón defensivo, ni mucho menos. Verón deja ahí un lujo, pero un lujo esta vez poco productivo. Héctor desvía ese balón, Brown, sale Bartet. Bartet se pasa de frenada, la pelota para Tristán, dribla Tristán, el tercero del Depor. Diego Tristán, que hoy tiene un socio inesperado que se llama Fabián Bartet. El primer gol, el primer error de Bartet ya era sonrojante, pero este segundo ya es para ponerlo en el ranking de los más extraños cometidos por porteros de alto nivel, y esta vez con otro cooperador necesario. No sé si necesitan un traductor o alguien de intermediario entre Brown y Fabián Bartet, pero 2 de los 3 goles vienen en 2 errores de comunicación tremendo entre los dos. Es verdad que en el primero es casi más culpa de Bartet, que no le dice nada, pero aquí Brown ve que está saliendo el portero, ve que llega en una posición complicada y debería haberlo tirado fuera. También está completamente fuera de sitio Bartet, porque no es necesario para nada que vaya tan lejos, y después la maravilla en la finta de Diego Tristán para quitarse encima a Brown y definir con clase. Me estábamos comentando hace unos minutos que estaba siendo el dueño del partido, Diego Tristán. Aquí desde luego le echan una mano para ya convertirse en el héroe con esos 2 goles. Minuto 60, 15 de la segunda mitad del tanto de Tristán, segundo en su cuenta particular. El Depor es verdad que estaba haciendo un buen partido, pero el United, sin estar haciendo un mal partido, es más, con algunos momentos brillantes, cuando dispara Juan Sebastián Verón, pues le habían hecho 3 goles, y 2 de ellos, en los cuales los errores propios habían tenido mucha culpa. Estaba preparando un viejo guerrero, Alex Ferguson, de Cole, como recurso necesario para darle la vuelta al marcador. Sacan uno. Gary Neville. Desafortunado partido de Brown, desafortunado partido de Bartet. Y visto lo visto, Pablo, la lesión tempranera de Johnson había tenido más efecto de los esperados, ¿no? Había sido fatal para el United, no solo por perder al noruego, que era un hombre importante en el centro de la zaga, sino porque su sustituto Brown iba a tener una de sus peores noches futbolísticas, sin lugar a dudas. No era una buena camada de futbolistas esa que había fichado el United con Wes Brown, con Michael Silvestre, el francés, que tampoco terminó saliendo muy rentable al United. Al final, esos problemas en la zaga lo fueron subsanando a golpe de talonario años después, fichando a Rio Ferdinand, uno de los más caros fichajes en la historia del United, fichando también a Nemanja Vidic. Al final han encontrado esa pareja de centrales muy sólida, que solo las lesiones ha conseguido evitar que hayan podido jugar más juntos. Y ahí Donato tirando experiencia para hacer esa falta a Verón. Amarilla para Donato, una buena jugada de Verón, que además buscó la pared con Ruud van Nistelrooy.
Tenía todavía mucho tiempo por delante el United para intentar variar ese marcador. Tenía todavía mucho tiempo por delante el Deportivo para sufrir o para incluso incrementar esas diferencias. ¿Por qué no? Ahora podía buscar el contraataque. Otra vez Beckham. Esta ya sí es casi perfecta para su perfil. Desde más lejos se le va por poco a David Beckham. Pues iba buscando el sitio y cada vez estaba más cerca de encontrarlo. Hay un pelín tarde. El esférico sobre la portería del Deportivo de La Coruña. Beckham que miraba hacia la banda, se preparaban cambios. Pues reacción muy rápida de Alex Ferguson después de nada más encajar ese tercer gol del Manchester United. Automáticamente Andy Cole se preparó para entrar en el partido. Bueno, pues a falta de un 9-2. Un veterano Cole que había sido muy importante en aquel United del triplete, en el que Cole y York formaban la delantera que le dio los títulos al United y la ansiada Champions muchos años después. Había perdido el protagonismo, entre otras cosas, por su edad y que ya no era el mismo él físicamente, y en otras también por la irrupción de un Van Nistelrooy que, como hemos visto en el día de hoy, era un futbolista ya mucho más importante en el panorama del United en esa plantilla. Y estamos viendo mucho hoy a David Beckham, un hombre que iba a tener un papel importante en las eliminatorias con el Depor para su futuro. Estábamos en año de Mundial, el Mundial de Corea y Japón, y David Beckham era la estrella sin lugar a dudas de la selección inglesa. Después Manchester United y Depor se vuelven a ver las caras en cuartos de final, y en aquella eliminatoria Beckham tiene un papel muy importante en la clasificación del United, metiendo un gol desde el centro del campo en Riazor, pero queda lesionado en el partido de vuelta ante el Depor en una entrada muy dura de Aldo Duser, y llega prácticamente entre alfileres al Mundial de Corea y Japón. Era casi asunto de estado allí en las islas saber si David Beckham iba a llegar o no, y aquella lesión que le produjo Duser, con aquello siempre presente de argentino e inglés, y todo que venía además del Mundial 98 en el que Argentina había eliminado a Inglaterra y David Beckham había sido expulsado cayendo en la provocación del Cholo Simeone. Al final se habló muchísimo, se criticó mucho a Duser por esa acción. David Beckham pudo llegar al Mundial, hizo un gol además a la selección de Argentina en aquel Mundial, un gol de penalti que le dio la clasificación a Inglaterra y que eliminó a una de las mejores argentinas, y que fue un batacazo con Bielsa en el banquillo, de la que se esperaba muchísimo y que terminó cayendo eliminada a las primeras de cambio en aquel Mundial. David Beckham pudo estar, luego Inglaterra perdió con Brasil con aquel gol de Ronaldinho desde lejísimos también con una falta lateral. Al final estamos repasando ya a posteriori historia del fútbol. No, pero se iban entrelazando, ¿no? Es bonito escucharlo como en la historia del Depor y del United se entrelazaban, la de Duser y Beckham se entrelazaban, la de Argentina e Inglaterra también. Bueno, pues todos distintos hilos, ¿no?, que van conduciendo a distintos caminos, pero que son interesantes de seguir. La historia de Beckham siempre ha parecido guionizada por algún guionista de Hollywood, porque ha jugado en los más grandes de Inglaterra, en el Manchester United, en el más grande, el más laureado, el Real Madrid. También ha jugado en el Milan, en los Galaxy. Aparte, la vida social o rosa, por llamarla así de alguna manera, casado con una Spice Girl, ese protagonismo que tuvo en las islas siempre fuera de los terrenos de juego, y también pequeñas pinceladas de este tipo que le daban dramatismo y un poco ya guionizaban, como decíamos, esa carrera, esa lesión, ese gol en el último minuto a Grecia que consigue clasificar a su selección para una fase final, ese papel de héroe y villano con Argentina, primero villano con la eliminación, después héroe marcando en Corea y Japón y eliminándoles. Parece que han hecho un guión con David Beckham en su carrera, ¿eh? No digan, el guión está prácticamente ya escrito, ya solo falta ponerlo sobre imágenes, seguro. Hasta ese guión puede tener un epílogo este verano si finalmente juega los Juegos Olímpicos con esa selección de Reino Unido, que también está levantando mucho interés. Quitado con la oportunidad para el Manchester United, Nuno. Una intervención del portugués, la acción que continúa. Ryan Giggs, que ha tenido ahí una doble oportunidad, jugada que al final desemboca en saque de esquina para el United. Nuno estaba dando la medida, ¿eh? Qué bien, Giggs. Qué rápido. Selección olímpica en la que, por cierto, podría coincidir con Giggs. Sería precioso ver a los dos defendiendo al Reino Unido, un galés y un inglés. El caso de Giggs, que podría ser a la perfección el padre de alguno de los futbolistas de esa selección, ¿no?, de los que fueran veinteañeros. Doblan edad a más de uno, ¿eh? Giggs y Victor. Superado el minuto 20 de la segunda mitad. El United herido en su orgullo, tocado después de haber encajado esos dos goles sonrojantes, sobre todo el tercero que adelantaba al Deportivo. Con Andy Cole en el campo. Había sonado la corneta y el equipo iba a la carga. Gary Neville
Y el Depor a aguantar, y de momento lo estaba haciendo bien. Cuando llega a Mavisca, viene de posición de fuera de juego. Gary Neville es lo que está señalando el auxiliar. Balón para el Deportivo de La Coruña. Y se acercan uno que no parece que tenga especial interés en sacar rápido. El equipo que se adelante. Deportivo de La Coruña que tenía su 11 inicial, excepto en la portería. De momento Javi Irureta, viendo que el equipo tenía todavía gas para aguantar el ritmo de encuentro. Víctor que se va quedando sin salidas, sin opciones, termina perdiendo el balón. Ha sacado Bartet, cuando la pelota yo creo que estaba todavía en movimiento, pero dejó hacer Herbert Fandel. Giggs le desequilibró el jugador del Deportivo, que entró además con fuerza, era Héctor. Por cierto, hablando de entrelazar historias, el United solo 3 veces en su historia ha perdido en competición europea en Old Trafford recibiendo 3 goles. Esta es una, la otra fue la del Real Madrid, en la que también ganó aquí, 2-3, porque recordemos que el hat-trick de Ronaldo, el Madrid no gana, pierde 4-3, lo que pasa que le viene bien para clasificarse, pero el 2-3 del que hablamos es el taconazo de Redondo y los 2 goles de Raúl. Y la otra vez que el United ha perdido en Old Trafford recibiendo 3 goles ha sido hace unos meses, y fue con el Athletic de Bilbao en aquel 2-3, así que 3 veces 2-3 han ganado equipos aquí, y las 3 equipos españoles. Estamos viendo una de ellas. Un momento tremendamente especial. Yo creo que cada vez que un equipo español llega al Trafford ya empieza a vérsele con cierto recelo, ¿no? Por lo menos con precaución. También es verdad que en los últimos años hemos visto a otros equipos españoles como el Valencia o como el Villarreal o como el Barça jugar en Old Trafford y no ha ido tan bien. No siempre se puede, claro. Lo de meter 3 goles en Old Trafford, ya no digo ganar o perder. Lo de meter 3 goles en Old Trafford no suele ser lo habitual para los visitantes, pero el Depor puede presumir de haber sido uno de esos equipos y marchaba camino hacia la victoria. Héctor y Víctor. Luego Héctor. Hoy se ha podido hacer mucho daño porque Irwin ha ido con los 2 pies abajo y la peor parte se la ha llevado el lateral del Deportivo de La Coruña. Está haciendo el gesto de plancha. Como si Irwin hubiera ido el irlandés con la plancha por delante. Héctor entra al balón lateral. Irwin entra más frontal, con más peligro ahí para el futbolista del Deportivo de La Coruña, que le estaba pidiendo a Fandel que tomara medidas. Bueno, le pedí algo más, pero es irreproducible. Cuando ven a David Beckham, que había tenido sus opciones a balón parado, que no las había aprovechado, no le interesaba al United que el partido se parara, pero esta vez estaba plenamente justificado y Javier Ureta, que me parece que bromeaba con Van Nistelrooy. Fandel que además le metía prisa al jugador del Deportivo para que saliera del campo. Héctor que, insisto, tenía razones de peso justificadas para salir de esa guisa y para tomarse su tiempo. Irwin ya estaba recuperado. Los 2 quedaban fuera del rectángulo de juego. El Depor que devolvía el balón a su manera, muy cerquita del banderín de córner. No gustaba en la grada de Old Trafford. Denis Irwin. Brown que verle recibir la pelota en la zaga del Manchester United, por lo menos inquietaba, ¿no? Visto lo visto. Y algo de run en la grada generaba también, ¿eh? Beckham, Neville, dejando que sea David Beckham quien meta esa pelota hacia Ryan Giggs, de nuevo en fuera de juego. Fuera de juego que también sería conveniente revisar. No tan conveniente. Andy Cole, sí, Ryan Giggs habilitado. Otro muy buen balón de Beckham, ¿eh? Otro muy buen balón, buena visión de juego. Saca Donato, el hispano brasileño, metiendo ese esférico hacia Tristán. No hemos visto volver a Héctor, pero tampoco le vemos en la banda, así que damos por hecha su recuperación.
Laurent Blanc. Lo de Donato es un caso aparte también a comentar, porque en este momento llevaba ya 9 años en el Deportivo de La Coruña, al que había llegado con 30. Es decir, llegaba ya siendo un futbolista veterano y, entre comillas, también se decía y se bromeaba en esta época que eran 39 años reconocidos, porque también a los futbolistas procedentes de Brasil siempre se especulaba que llegaban con, o en el DNI ponía que tenían menos años de los que en realidad tenían, pero es un futbolista que alargó su carrera con una profesionalidad terrible y además con ese premio de meter el gol ante el Español que le dio al Depor su único título de liga, un premio que no olvidará en su vida. Donato, que cuando llega al Deportivo se puede pensar en quizá un par de campañas todavía al máximo nivel, pero una fase de descenso en su productividad futbolística. Bueno, pues lo que apuntaba Pablo Pinto, los años posteriores dejaron en evidencia a los que pensaban de esa manera. Aunque no fue así, todavía siguió exprimiendo al máximo su fútbol. El Depor estaba empezando ya a coquetear con la posibilidad de, incluso en una acción aislada, lograr el cuarto. El United desbocado, Verón que llega con todo, pelota para Van Nistelrooy, que está metido en fuera de juego. El Deportivo de La Coruña estaba consiguiendo desquiciar a Giggs, a Van Nistelrooy una y otra vez. Pues creo que era ese chaval de 30 y tantos, ¿no?, el que daba el paso adelante. Donato dejaba en fuera de juego a Ruud Van Nistelrooy. Está listo porque se había quedado ahí un poquito descolgado y cuando ve la cara que lleva en la jugada, rápidamente da 2 pasos hacia adelante. Y hablando de caras, veíamos ahí la de el asesino con cara de niño. Así se conocía a Ole Gunnar Solskjaer. Esperando también su oportunidad. En el banquillo, un superviviente de aquella final trepidante ante el Bayern de Múnich. Retrasa Roy King, Gary Neville. El balón para Van Nistelrooy. El United anda sobrado de ideas y le cuesta llegar. Mete la pelota a Beckham, saca de tacón Donato. Naivet, Sergio que le ha complicado a Víctor. Lo va a arreglar Sergio. La arregla el centrocampista del Deportivo de La Coruña. No solo la arregla, mete un balón excelente hacia Víctor. Bueno, pues al César lo que es del César. Esta vez Brown lo hizo realmente bien. Solskjaer era el que siempre le perjudicó un poco esa etiqueta de revulsivo que tuvo en el United. Es verdad que era un futbolista que salía en los últimos minutos y había generado muchos goles, pero nunca se le consideró un hombre titular. Y aquí, en este momento de su carrera, tenía ya 26 años, parecía la eterna promesa, un futbolista joven que algún día se terminaría haciendo titular. Nunca lo fue, y hasta que se retiró en el año 2007 con el United, nunca llegó a tener la etiqueta de un futbolista principal en las alineaciones, porque después de irse Van Nistelrooy llegó Rooney, incluso llegaron a estar juntos los dos, pero nunca se quedó ese papel de titular, porque entre Andy Cole y Dwight York y Van Nistelrooy no encontró su hueco. Ahora sí estaba habilitado Van Nistelrooy, pero toca Romero para Donato. Está muy sobrio atrás el Deportivo. Además que era un equipo que mezclaba el carácter contundente también con la calidad, y como estamos viendo no se limita ni mucho menos a achicar balones el Depor, todo lo contrario, quiere jugar con cabeza. Y eso que este día le faltaba un hombre, un pilar básico, un hombre fundamental en el centro del campo, Mauro Silva, que en este mismo año con el Depor hizo esa final del centenariazo, que hizo un papel tremendo en el Santiago Bernabéu para que el Depor ganara la Copa. No estaba en este partido y no le estaban echando de menos, a pesar de esa joven pareja, Sergio Duser. Blanc hacia Neville, menos de 15 para llegar al 90. David Beckham, Verón que juega hacia Gary Neville. Beckham, el 7 del Manchester United, ahora metiendo la pelota hacia la frontal del área. Van Nistelrooy, Andy Cole. Ha robado el balón Naivet. Sergio. Otro contraataque con buena pinta del Deportivo de La Coruña. Balón de Sergio, cabeceado por Tristán hacia Amavisca. Valerón, Amavisca. Duser. No tiene necesidad de arriesgar al Deportivo de La Coruña y se lo toma ahora con calma, quizá con demasiada calma. Con Enrique Romero, que se mete en un lío ante David Beckham. Demasiada sangre fría, ¿no?, para intentar ahí ese recorte, que le iba a costar además la amarilla, porque es una zona del campo en el que si llega a perder el balón crea y propicia, mejor dicho, una ocasión clarísima de peligro para el United a la contra. Por cierto, en esta plantilla del United estaba un jovencísimo de 22 años llamado Diego Forlán,
nunca llegó a encontrar su hueco. Hablábamos de ese hueco en la delantera del United, llegaba del Independiente de Avellaneda después de haber sido un futbolista que había destacado muchísimo en Sudamérica, pero su paso por el United fue un completo fracaso. En algunas encuestas entre aficionados, en el que en algún momento en la página web del United se llegó a preguntar a sus socios cuál consideraban el peor fichaje en la historia del United. No sé si el que más, pero uno de los 3 primeros era el de Diego Forlán. Y después ya todos sabemos su historia cuando se marchó al Villarreal y todo lo que ha conseguido el uruguayo. Todo requiere un tiempo de maduración. En el caso de Forlán es una maduración más tardía. También es cierto, cuando llega el momento del declive parece que es un declive casi definitivo, ¿no? Cuando irrumpe Forlán, irrumpe con fuerza. Cuando Forlán se seca, parece que se seca casi ya de forma total. Pero es cierto, muchos jugadores se encuentran su momento, a veces en el equipo más inesperado, y Forlán necesitó dar un paso atrás para luego progresar. Se quejaba Sergio de la entrada de Laurent Blanc, Herbert Fandel, que llevaba un rato no pitando todo lo que estaba pasando en el campo, y empezaron a pasar bastantes cosas fuera de juego de Andy Cole. Ahí era donde el Deportivo de La Coruña sí estaba minando de una forma permanente las esperanzas, las opciones del Manchester United. Y estos, gracias para el Depor, sí los estaba pitando todos el árbitro, ¿eh? Estos los estaba pitando absolutamente todo. Mientras sí, iba a quitar a Romero, que estaba sufriendo. Además había visto la amarilla hace poquito. No quería Javi Irureta ningún riesgo en este momento del partido. Y fíjense quién va a entrar, un jovencísimo Joan Capdevila, todo un campeón del mundo, todo un campeón de Europa. En estas alturas él no lo sabía, ¿eh? Solo tenía 23 añitos y no sabía que unos 8 años después iba a ser campeón del mundo con España. Esparadrapo de última hora para tapar ahí ese pendiente en la oreja izquierda de Joan Capdevila. Lo veíamos antes también en el anillo de David Beckham, que lo llevaba envuelto en esparadrapo, problemas musculares de Romero, que se quejaba ahí. Luego todo eso desapareció, evidentemente ya no había tanta permisividad. Son detalles que se han ido puliendo con los años, ¿no? A la hora de ver colgantes o adornos y demás. Capdevila, que iba a terminar el partido en ese lateral izquierdo. Vamos a ver dónde acaba esa pelota. Denis Irwin. El testarazo del irlandés. Sergio. Víctor retrasando para Héctor. Controla el balón con su calidad habitual Juan Carlos Valerón. Roy quien recupera, pero Valerón hace lo mismo. Irwin. Yo juraría que le dejó la pierna. Valerón, que sale volteado. No es lo más habitual en Valerón verle fingir, exagerar, ni nada por el estilo. Blanc. Verón. Neville. Bien plantado el Deportivo en el campo. El United, que ahí ven, ni siquiera en sus mejores minutos en esta segunda mitad había conseguido cercar la portería de Nuno. Las ocasiones, si pensamos en ellas, las oportunidades de esta segunda mitad, ni habían sido grandes ocasiones, ni habían supuesto una presión permanente sobre el marco gallego. Verón. Buena apertura ahora hacia Andy Cole. Se fue al suelo con éxito Sergio, multiplicándose Sergio sobre el campo. Brown. No andaba muy sobrado tampoco de ideas el Manchester United. Del tiempo se agotaba. El Deportivo de La Coruña, que iba a hacer que su nombre sonara mucho y muy fuerte en la cabeza de los seguidores del United, quizá desconocedores del potencial del equipo gallego. Un equipo con una historia más corta y con menos éxitos que el United o que otros equipos del primer plano europeo, pero que en esta oportunidad estaba a punto de noquear en esta fase de grupos, en esta liguilla, al United en casa. Luego, como decíamos, en cuartos lamentablemente las cosas no fueron así. El panorama fue distinto y el United se tomó la cumplida revancha, además en el momento más doloroso, pero bueno, el Deportivo, de no haber hecho lo que estaba haciendo hoy, quizá no hubiera llegado a esas alturas de competición. Luego en cuartos, el primer partido, el partido de ida fue en Coruña, y muy prontito, en el minuto 15, y con esa forma de jugar que tenía Molina tan adelantado, llegó el primer gol. Beckham desde su campo, desde el centro del campo, hizo el 0-1, después llegó el 0-2 antes del descanso Van Nistelrooy, y ahí se acabó prácticamente la eliminatoria, porque se volvió el Manchester United a Inglaterra con un 0-2 de Riazor. Mientras vemos cómo se marchaba Diego Tristán, ovacionado por el público del Depor,
y también con algunos aplausos tímidos por parte de la afición del United, porque había dado una exhibición, ¿eh? Aparte de los goles, el segundo de ellos con un poquito de fortuna había jugado francamente bien en Old Trafford, ¿eh? Le había generado muchos problemas a la defensa del Manchester United y entraba Walter Pandiani, que aseguraba muchas cosas. Aseguraba mucho combate en punto de ataque, pero sobre todo gol. Pandiani, como nos decía anteriormente Pablo, muy joven, que al Deportivo de La Coruña también le dio un rendimiento óptimo. Se lanzó la falta, detenido Fabián Barthez. Ese cambio que ha llegado a 8 minutos del final. Es ya la tercera sustitución en las filas del Depor tras la aparición de Nuno y Capdevila. Van Nistelrooy dejó para Beckham. Beckham que mete el pie esta vez demasiado abajo. El balón coge altura y no conlleva peligro para Nuno. Pandiani que era casi siempre la tercera opción, porque la titularidad pocas veces caía en el uruguayo. Esa titularidad en ese esquema tan definido de Javo Irureta, ese 4-2-3-1, siempre era o Tristán o Macay, y Pandiani era la opción pues o para dar refresco en algunas ocasiones como ahora o como revulsivo cuando el equipo iba perdiendo, pero pocas veces el uruguayo era titular. Sergio hacia Mavisca. Llegó a tiempo Gary Neville. Pelota de Verón. Van Nistelrooy y Andy Cole. Van Nistelrooy le está diciendo que abre hacia la izquierda, pero Andy Cole prefiere una conducción que no le lleva a ninguna parte. Juega Víctor. El United estaba cometiendo un error de bulto en esta segunda mitad. Durante muchos minutos Ryan Giggs había demostrado ser el más dañino de los jugadores del United. Cuando vemos ahí los problemas de Donato con un golpe en la rodilla derecha, se olvidaron de él, y más con la salida de Andy Cole. Buscaron de forma reiterada a los dos puntas, a los dos nueves, a Andy Cole y a Van Nistelrooy, y con eso Giggs terminó siendo casi desperdiciado su trabajo en el partido. Y no me extraña que Donato se quejara, porque si le engancha de pleno Andy Cole, probablemente la carrera de Donato hubiera acabado ahí. Y van a salir magullados varios de este partido de la defensa del Depor. Hemos visto antes los problemas en la roya de Naivet. También tras la dura entrada Héctor se llevó a lo suyo, y ahora Donato. 3 de los 4 defensas, porque a Romero le habían cambiado. Y ahí iba a entrar el último de los revulsivos posibles, Solskjaer por Irving. Otro cambio netamente ofensivo, la entrada del noruego para intentar pescar algún balón. Ven a Solskjaer como última alternativa para buscar el tanto, ya no de la victoria, el tanto del empate para el United. Seguía ganando el Deportivo de La Coruña con ese 2-3. Una temporada de satisfacciones para el Depor. Se oía ahí a Javo Irureta dando instrucciones. Aguanta otra vez, dirigiendo un poquito la presión desde la banda, porque a su manera, pero también mordía el Depor presionando. Eso que también ha ido evolucionando en el fútbol, y prácticamente ya no se concibe un equipo que no presione la salida de balón del equipo rival. Es la mejor manera de empezar a defender, lejos de tu portería, presionando al rival. Y aunque había hombres en este Depor que no destacaban por esa labor de presión y ejercicio físico, como Valerón o Diego Tristán, a su manera, pero también lo hacían, ¿eh? Nuno. Javier Ureta era consciente de que de acabar el partido así, esto no era una victoria cualquiera. El objetivo era clasificarse, eso estaba claro. Aquí no había una eliminación de por medio. ¡Qué centro, qué remate y qué paradón de Barthez! A bocajarro el testarazo de Pandiani ante un Laurent Blanc que estaba mirando el graderío de Old Trafford. El Depor a punto de lograr el cuarto. Solskjaer. Solskjaer jugando hacia Roy Keane. El tiempo apremia para el United. Centro de Beckham. Prolongación de cabeza. Se complica la defensa del Depor. Donato. Restablecido el brasileño. Otra vez Beckham. Otra vez Donato. No puede el Manchester United con la solvencia de los centrales del Deportivo. Ahora muy largo el balón de Valerón hacia Pandiani. Había posición de fuera de juego. Saca Laurent Blanc. Verón. Ahora ya el United no se andaba con exquisiteces. Balones directos hacia la frontal para que los cazara alguno de los delanteros o uno de los centrocampistas. Roy Keane, Ryan Giggs. Centro de Giggs. ¡Gol! La pelota se marcha afuera. Clarísima la oportunidad del delantero de origen jamaicano del United. Se les fue por muy poquito. El efecto visual hacía que pareciera gol, ¿eh? Estaba cantado, y qué raro es ver fallar a Cole un remate así de cabeza. Además, Nuno estaba muy lejos, ¿eh? Nuno no hubiera llegado. Hasta intentó darla con la mano a Naivet. Bueno, pues es el arreón que cabe esperar de todo equipo grande
cuando está jugando en casa y está en una situación desesperada, y así era la situación del Manchester United. Habría que esperar al mes de abril de 2002 para que se produjeran los dos choques de cuartos de final, choques que al final apartarían de la competición al Deportivo de La Coruña, una competición que terminaría llevándose al Real Madrid. No quedaban uñas ya que comerse entre los seguidores del Manchester United. A este United, por cierto, le eliminó el Bayer Leverkusen en esa Champions que decías que terminó ganando el Real Madrid. Era un muy buen Bayer Leverkusen el que te comandaba Michael Ballack, pero se considera bastante sorpresa que eliminara el Leverkusen al Manchester United. Creo recordar con dos empates abultados, con dos empates con muchos goles, hizo más goles en terreno contrario, en este caso en Old Trafford el Bayer Leverkusen, y terminó logrando la clasificación, esa final Real Madrid-Bayer Leverkusen, que como decíamos se llevó finalmente el Real Madrid. Solskjaer, gran trabajo de Amavisca. Roy Keane, corre Pandiani también hacia atrás para sumarse ahí a echar una mano en defensa. Amavisca tiene fortuna, le llegó esa pelota a Pandiani, que ahora le toca desandar lo andado, irse en ataque a Amavisca, que va a buscar la acción individual. Que José Emilio Amavisca, Fandel, interpreta que es todo ficción, que está exagerando el futbolista del Depor, que solo quiere perder tiempo. Verón hacia Giggs. Giggs, que ha querido dejar a Solskjaer. El disparo último, obra de Roy Keane. El Depor lo estaba pasando mal. También es verdad que por rizar el rizo le estaba faltando dar un susto más a la contra. La verdad es que el partido había estado en la cabeza de Pandiani. Si el remate de Pandiani a bocajarro hubiera acabado en gol, el encuentro estaba más que resuelto, pero eso no había sido así y el United todavía aspiraba al empate. Seguro que los propios jugadores del Depor en este momento del partido eran conscientes de que no era una victoria cualquiera, que estaban ganando en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, que era un escenario idílico para llevarse un triunfo, y todo eso en estos momentos del partido les metía una pequeña dosis de presión añadida. Andy Cole, Van Nistelrooy, Héctor mete la pierna, Van Nistelrooy remata, no encuentra el marco del Depor y empezaba a ser ya un asedio bastante agónico el que estaba sufriendo Nuno y el Deportivo de La Coruña en conjunto. Que bien lo hace ahora Andy Cole. Héctor, que quiere llegar, pero lo más que consigue es intentar inquietar levemente a Van Nistelrooy, que lo que hace es rematar con la pierna izquierda desviado. Pues fallos que hasta los más grandes cometen. Parecía una ocasión clara, pero no la aprovechó ahí el holandés. El minuto 90 que iba a llegar. Había que esperar a la prolongación que a buen seguro iba a añadir Herbert Fandel. Ahí ven a Valerón, corriendo como el que más y haciendo un trabajo ingrato para él. Futbolista que gana quilates cuando la pelota está en sus pies, los pierde cuando está en los pies ajenos. Pero este no era un partido en el que nadie se pudiera esconder, ni mucho menos. Ya corre el crono en tiempo extra. Keane. Gary Neville. Centra Neville, pero no es lo mismo que sea Neville quien cuelga balones que lo haga David Beckham. Va a ir el jugador del Deportivo de La Coruña, Laurent Blanc. En este mismo año y solo unos meses después iba a llegar otra victoria también con un alto valor significativo, el 0-2 en Highbury al Arsenal, ¿no? Ganar en un mismo año al United y al Arsenal en su casa iba a hacer que el Depor empezara a sonar en Inglaterra. Los tabloides británicos ya empezaban a situar al Deportivo de La Coruña. Ese balón que lo va a capturar Nuno. El trabajo estaba prácticamente hecho por el Deportivo de La Coruña, que estaba viviendo sus carnes lo que supone ganar en terrenos tan difíciles. Había disfrutado en algunos momentos, estaba terminando sufriendo en el tramo final del partido. Verón, Roy Keane, Blanc. El United ya va absolutamente con todo desde hace unos cuantos minutos. Gary Neville, balón de Beckham hacia Juan Sebastián Verón. Muy larga la pelota de Verón, pero llega Beckham. No solo llega, sino que mete un gran balón. Remate que llega muy blandito a Nuno. Cabeceó Ryan Giggs. Ven a Javo Irureta, que no puede aguantar los nervios, ya que se oía con nitidez a través de los micrófonos de ambiente. Entrada por detrás de Verón.
fea entrada de Juan Sebastián Verón. Eso es casi de roja, ¿eh? Derribando a Juan Carlos Valerón, demostrando toda la impotencia de saberse ya derrotados. Yo quitaba el casi, Pablo. Una entrada de cartulina roja que, bueno, no iba a ver Juan Sebastián Verón, pero que, como decíamos, servía para ejemplificar un poco el estado de ánimo del United. Estaban en su propia casa, un equipo con menos historial, con menos pedigrí futbolístico. Les estaba ganando, sufriendo, es cierto, con una dosis de fortuna a su favor, también es cierto, pero también demostrando que tenía un gran equipo que sabía hacer las cosas. La falta que se resolvió de esa manera con el disparo de Víctor. Más que fortuna, desacierto del rival. Que bueno, se puede considerar suerte porque no es algo que tengas en tu mano a la hora de afrontar un partido, pero si el rival no está acertado en ciertos momentos y tú lo aprovechas, pues eso que te llevas. La afición de Old Trafford que pedía una más del United, una más que podría llegar Andy Cole. Se lleva la pelota al delantero Cole, que mete hacia atrás. Ahí estaba esperando Giggs. Estaba justo encima del punto de penalti esperando el balón. Solskjaer ni le hemos visto. Víctor, es verdad que ya ha salido con el partido muy planteado de forma directa por el United, y ahí Solskjaer tampoco, salvo la opción de que le cayera un balón por fortuna, tenía menos posibilidades de participar. Bartet, que mandaba la pelota a la grada. El colegiado del partido, Herbert Fandel, que había pitado el final. Sergio, que ya estaba disfrutando el triunfo del Deportivo de La Coruña. Un Deportivo de La Coruña que se llevaba un triunfo de los que merece la pena subrayar en su historia. Un gesto deportivo como debía ser y como suele ser siempre con Ferguson, sonriente, ofreciéndole su mano a Javi Irureta. Y bueno, es verdad que la Champions no terminó bien, pero también es verdad que esta competición solo la gana un equipo y que el Depor estuvo cerca de alcanzar ese objetivo de, ¿por qué no?, haber llegado a la final. Eso ya fue 2 años después, en la 2003-2004, donde llegó a ser semifinalista y donde perdió con el Oporto de Mourinho. Es lo más cerca que se quedó de la Champions. Una Champions que le dio por lo menos fotografías doradas, como veíamos ahí aficionados haciéndose fotos. Ganaron en Old Trafford, ganaron al Arsenal, al Bayern, al Milan, a la Juve, todos a domicilio, el mejor Depor de la historia. Bonita sonrisa de Tristán, satisfecho y sabedor de que él había sido en gran parte culpable de lo ocurrido. También algo de culpa este otro tenía este caballero. Fabián Bartel, lo dejamos aquí. Pablo Pinto, muchísimas gracias. Gracias, Adolfo. Y como siempre, gracias a ustedes por estar ahí y compartir con nosotros un trocito más de la apasionante historia de la Liga de Campeones. En esta oportunidad, un trocito de historia que terminó con buen sabor para el fútbol español. Nos vamos, hasta la próxima. Un saludo, adiós.